Muy buenas noches, sean bienvenidos a este webinar que vamos a dar. Esta noche se trata acerca de la administración de la cartera y también técnicas efectivas de la cobranza. Para esta ponencia tenemos nada menos que a uno de los facilitadores que nos apoya y que es muy bueno en el tema, ya que tiene una gran y vasta experiencia, ya que ha sido gerente general de diferentes oficinas de recuperación, así como también ha sido gerente del área de cobros de algunas instituciones financieras. Para no darle más largas, los dejo con el licenciado Giovanni Mejía. Sí, Hola, buenas noches a todos. Un gusto. Así como ya les comentaron, informaron Mauricio, mi nombre es Giovanni Mejía. Bienvenidos a este webinar de temas de cobranza. Vamos a pasar una hora que va a ser corta, pero vamos a tratar de aprovecharla dentro de toda la presentación que vamos a ver en esta hora. Si alguien tiene alguna consulta, pues lo puede hacer en cualquier momento. Va a estar Mauricio de parte de Fundamicro pendiente de cada vez que usted en el chat, de cada vez que usted necesite hacer una consulta respecto a los temas que vayamos viendo. ¿Verdad? Solo quisiera la confirmación si me escuchan bien y si ven el video bien, por favor. se escucha bien, licenciado. De acuerdo. Gracias. Vamos a dar inicio entonces. El seminario general se llama Administración de Cartera para Técnicas de Cobranza Efectiva, Negociación y Fidelización de Clientes. En toda la parte de cobranza vamos a iniciar desde su origen y esto se da en la originación de los créditos. Dentro de la originación de créditos es que empezamos directamente con la parte bonancible o complicada de la labor de cobranza. Para esto, en este seminario, vamos a tener el alcance de tener un conocimiento completo de las herramientas de gestión de cobranza, la diferencia de los segmentos de clientes que tenemos, sobre todo aquellos que son prioritarios para los indicadores que debemos de realizar dentro de nuestra cartera de cobro. También el hecho de saber cómo utilizar estas herramientas que vamos a tener de negociación, cómo ordenar el trabajo a realizar en la cartera de clientes a nivel general y mantener una administración adecuada de mi cola de trabajo diaria, de mi agenda diaria. Identificar el tipo de clientes que poseo dentro de mi cartera y saber a cuáles le debo de dar prioridad antes que a otros. Definir cuándo termina la venta y cuándo inicia el cobro. Clasificar a los clientes y los segmentos de cartera que poseo. Saber qué decisiones se deben tomar cuando el riesgo aumenta. Y lo que esperamos es que con el seminario completo, las personas que lo puedan recibir puedan realizar una labor de cobranza de forma efectiva, identificar la potencia que existe dentro de la negociación. Hoy en día el tema de presión que existe se llama negociación en la labor de cobranza. Ya el tema de presión abusiva no existe y ya no funciona. Así como los tiempos van cambiando, ahora la negociación se ha potencializado como el pivote de la cobranza. Canalizar las generalidades de emociones que existen en la gestión de cobro. Identificar el pago como objetivo principal dentro de la labor de cobranza y tener claridad de la diferencia entre cobro y venta. Se espera también realizar un cronograma adecuado de trabajo en base a prioridades, realizar una labor de cobranza adecuada, manteniendo al cliente fidelizado, sobre todo para aquellos que colocamos y cobramos a la vez. Tener una efectividad de indicadores de acuerdo a las mediciones que voy a tener en mi cartera personal o institucional y diferenciar el servicio al cliente de la labor de cobranza. Uno va puesto en el otro, dependiendo del tipo de cliente y dependiendo del nivel de cobro al que yo me voy a enfrentar.
Los temas que se van a desarrollar en el seminario completo es el marco introductorio, la administración y asignación de segmentos, la gestión de cobranza y su rol, y la negociación como parte fundamental del proceso de cobranza. Antes de empezar un poco en materia, les quiero comentar que el seminario completo se desarrolla en 16 horas, en 2 días. Estos, dependiendo los temas que se puedan impartir, se puede otorgar en 8 horas, en un solo día, ¿verdad? Dependiendo también de las instituciones sobre los temas que vayamos a necesitar, ¿verdad? El completo es de 2 días. Y dentro de todo, pues se desarrollan dentro de todo el seminario participación activa de parte de todos los escuchantes, ¿verdad? En clínicas de cobranza. El tema 1 de este seminario va enfocado directamente en la parte de originación de créditos. En esto vamos a ver el tipo de créditos que se otorgan, cómo es el proceso de crédito. Hablamos de manera general de cuál es la función principal que desarrolla un crédito personal dentro de todos los créditos que se pueden otorgar, ¿verdad? Y se habla de forma específica de los puntos medulares de la adjudicación de créditos, cómo dependen estos, viéndolo desde un espejo en la parte de cobranza, directamente en el resultado de la mora. Normalmente cuando se otorgan los créditos es muchas veces cuando inicia el problema de mora, ¿verdad? Entonces por eso tocamos los créditos un poco general, pero intentamos detallar sobre todo en aquellos puntos de la adjudicación que tienen que ver con la mora. La parte fundamental de generar una labor de cobranza efectiva es saber cómo escuchar al cliente cuando otorgamos los créditos, no cuando les cobramos, porque muchas veces en el momento que queremos conocer los clientes que ya están en mora, que no los originé yo, que no los originó la institución a la que yo represento, es más complicado. Y en la labor de cobranza, el 50% del camino es la localización del cliente. Si mi institución es la que genera el otorgamiento del crédito, es mucho más fácil poder tener la labor de cobranza en ese 50%. Más sin embargo, el otro 50%, que es el camino como que decisivo para el pago de las deudas, se vuelve complicado cuando yo no hice una labor adecuada si mi institución es la que otorga el crédito, ¿verdad? También vamos a ver la diferencia que hay entre un préstamo y un crédito, ¿verdad? La más relevante para el cliente es que en un préstamo, cuando se accede a todo el dinero solicitado de una sola vez en el momento de la concesión del préstamo, un crédito es lo mismo, solo que a pausas, es ir solicitando en función de las necesidades que se tengan, en este caso del cliente, obviamente. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para obtener un crédito? Siempre que vemos el tema de cobranza, vemos el crédito como un espejo, porque dentro de todos los ítems o la variedad de requisitos que existen para poder originar un crédito, nosotros debemos de verla en la parte de cobro. Por eso les hablo de un espejo. Cada vez que llenamos una solicitud, por ejemplo, y no la llenamos bien, ¿qué es lo que ocurre en el momento que vamos a cobrarle a este cliente? Los datos que no están completos, los documentos que no están actualizados o que no son los adecuados, porque muchas veces por la precisión de poder alcanzar una meta de ventas, esta parte es la que daña completamente en la parte trasera de la casa, ¿verdad? Que es al momento donde ya estamos cobrando. Entonces, en el seminario revisamos a detalle cada uno de los requisitos que las instituciones tienen para poder otorgar un crédito, para ver de qué manera se hace de una forma más adecuada y más detallada para que en el momento del cobro esto no lo podamos utilizar como una herramienta. Y como les comentaba, si el 50% de la parte de cobranza es la ubicación del cliente, esto no me garantiza que porque mi institución lo otorgó, yo lo voy a poder encontrar, porque un crédito mal otorgado me
inmediatamente me puede representar un cliente ilocalizado. Por eso es necesario conocer bien al cliente cuando yo lo voy a otorgar o cuando mi institución lo va a otorgar. Aquí hablamos de la política de la empresa. Vamos a ver el tema de la importancia de las ventas y cómo esta influye en la parte de la mora, porque muchas veces cuando el tema de la meta de la venta es como que el punto principal, empezamos a ser un poco más permisivos para poder alcanzar estos números, estos indicadores en venta y empezamos a generar mora, que muchas veces los asesores o nosotros que colocamos créditos lo tenemos más que claro que esto va a ser mora y pensamos que en el lapso de 30 días o de 60 días van a poder arreglar un crédito y al final termina siendo como que la mora pegada que tenemos dentro de las carteras. Entonces, el tema de importancia de ventas es necesario porque de esta motivación depende muchas veces el tema de la mora, ¿verdad? ¿Cuáles son las cualidades de un buen vendedor? Cuando esto lo ponemos en el espejo que yo les comento, muchas veces tienden a ser, en la mayoría de las veces, tienden a ser casi las mismas cualidades que un buen cobrador, con la diferencia que la intensidad cambia. Pero cuando un buen vendedor otorga un crédito, difícilmente cae en mora por situaciones de mal otorgamiento. Estas terminan siendo circunstancias propias del cliente, pero se tienen argumentos y herramientas más que necesarias para poder retornar este dinero en la parte de cobro. La relación que existe dentro de la venta y el cobro. Realmente muchas instituciones lo separan. Es más, tenemos áreas directamente de ventas y otras áreas que se encargan directamente de la parte de cobro que no se relacionan. En muchas instituciones hoy en día eso está cambiando porque al asesor de ventas, al vendedor, ya se le está dando un indicador de cobro, precisamente porque los niveles de mora en la mayoría de instituciones que se está haciendo esta práctica están aumentando. Entonces, el tema de conocimiento del cliente y de responsabilidad de los créditos se están poniendo intrínsecos dentro de la persona que los origina. Más sin embargo, el cobro jamás se tiene que ver lejos de la venta, porque cuando uno otorga un crédito y realiza una venta, la venta no se hace hasta que el dinero retorna. Si yo voy a un almacén a comprarme una camisa y pido la camisa y soy un cliente X cualquiera, la venta se realiza hasta que yo voy a la caja y pago esta camisa. Hasta entonces la venta está realizada. Entonces no podemos pretender que cuando yo realizo un crédito, yo ya realicé la labor de venta, porque hasta que el cliente paga la camisa, hasta que el dinero ingresó dentro de la caja de la institución, hasta entonces es una venta. Precisamente así son los créditos. El crédito o la venta de ese crédito se ajusta o complementa cuando este dinero ya retornó directamente a la caja de la institución. Por eso el cobro y la venta no son dos conceptos separados, más bien son complementarios. Uno es el tema paralelo del otro, ¿verdad? Y estos, al fusionarlos, es que se da la venta completa. Entonces se habla bastante, sobre todo con temas prácticos, de cómo se debe de relacionar completamente la cobranza dentro de la labor de venta. También vemos el tema del éxito de la cobranza, a dónde está puesta, ¿verdad? Esto inicia, como les he mencionado en estos 10 minutos, en la originación de los créditos, y esto se puede prevenir con un análisis oportuno, con una verificación oportuna. Siempre seguimos hablando de la originación de créditos, con alternativas oportunas que se les pueden dar a los clientes al momento de otorgarles los préstamos.
y sobre todo con el seguimiento y acercamiento de estos clientes. Cuando uno otorga un crédito y deja al cliente solo, ya no existe esa cercanía. Los créditos, cuando se ponen en mora, que no necesariamente son inmediatos, después son complicados. Por eso el seguimiento debe de ser completamente cercano con los clientes, aunque estos no estén en mora. Si de mí depende la cobranza y la originación de estos créditos. Entonces, esto nos lleva a mayor probabilidades de éxito. Ojo, que muchas veces uno cuando recibe capacitaciones de cobro, lo que espera es que le den las frases adecuadas, el detonante específico con el cual el cliente va a decir pago. Y realmente no funciona así el término de cobranza. La cobranza es un animal vivo y donde se mueve es donde uno tiene que ir tomando estrategias y viendo atajos para poder tener mayor probabilidad de éxito. Lo que nosotros otorgamos con estos seminarios es generarles a ustedes, dentro de su tema específico de institución y de cartera que manejan, una mayor probabilidad de éxito al cobro que ustedes van a realizar. El tema 2 que vemos en los seminarios, en este seminario, es el tema de asignación. A muchos de los que generan una labor de cobranza no les gusta tener una estrategia o crear una estrategia, porque la mayoría de personas piensan que el éxito dentro de la cobranza está en la fluidez con la que hablan, o muchos otros en el poder de convencimiento. En cobro, todos los que hemos generado por algún tiempo la labor de cobranza, nos hemos topado con personas que tienen una estrella. Algunos le dicen que tienen un ángel, que no necesariamente hablan muy bien frente al cliente, que no necesariamente convencen en una plática normal, pero que los clientes normalmente les pagan. Y muchos de estos son a raíz, algunos les mencionan de suerte, otros de bendición. Normalmente cuando nosotros tenemos subalternos o tenemos equipos asignados y generamos una estrategia de asignación adecuada, esto se tiende a dar, porque no solo es la parte en la que el gestor de cobro realiza la gestión como tal, sino que muchas veces es el tipo de cliente y en qué momento lo ven. Entonces, la estrategia de asignación ya en la parte directa de cobranza y dejando a un lado la parte de créditos es la parte fundamental de la cobranza, porque si yo asigno bien, puedo anticipar un resultado adecuado si mi equipo acciona de manera adecuada. Pero si yo tengo un equipo exitoso con muchos años de experiencia y la estrategia de asignación que yo voy a otorgar no es la adecuada, yo como supervisor, como jefe, como gerente o como líder de un grupo de cobranza, puedo arruinar el resultado de mi equipo, independientemente que mi equipo sea el mejor cobrando. En cobros siempre hay gente que es muy buena, bastante buena en tema de resultados, pero alguien muy bueno con una cartera no adecuada normalmente no va a tener el éxito en los resultados que esperamos tener. Y no con esto digo que los resultados no van a ser los adecuados necesariamente. Entonces, uno de los puntos fundamentales dentro de esto es ayudarles a ustedes para darles pautas de cómo se debe de realizar una estrategia de asignación adecuada. Dentro de esto, vemos los factores que se deben de tomar en cuenta para poder realizar una estrategia, porque no solo es el hecho de saber cuántos clientes tengo o cuánta mora tengo. Hay muchos factores que intervienen para poder otorgar una estrategia de asignación y sobre todo ver también un tema de oportunidades de mejora o habilidades del equipo que yo manejo. Y aquí hablamos directamente de la parte de los gestores de cobros que tengo en mi equipo de trabajo. Entonces, el tema estratégico es fundamental dentro de la asignación que voy a realizar. Tomemos en cuenta que la estrategia es que yo tengo un punto A
y debo de llegar a un punto B. Muchas veces nosotros zigzagueamos en llegar del punto A al B. Entonces, lo que nosotros queremos otorgarles es cómo llegar con un bypass de manera más práctica del punto A al punto B. Dentro de esto vamos a tener bastante tiempo para poder revisar cómo seccionar la cartera. Como les decía, no necesariamente lo vamos a hacer por la cantidad de clientes, que es un tema fundamental, porque no es lo mismo. En muchas de las capacitaciones que hemos otorgado, hemos visto dentro de la misma institución ejecutivos de cobro que tienen solamente 100 clientes asignados y otros ejecutivos que tienen 3,000 clientes asignados. Entonces, la manera en cómo otorgar esa estrategia de asignación, siendo la misma institución, varía drásticamente. Entonces, aprender a cómo seccionar la cartera por temas prioritarios dentro de los indicadores que yo tengo como institución es como que la parte fundamental de cómo va a reaccionar la labor de cobranza que voy a hacer. Todos los segmentos que yo vaya a tener dentro de mi cartera, independientemente de la institución o las instituciones, porque muchas de estas capacitaciones se imparten a diferentes instituciones a la vez, son importantes. Pero el fin del ejemplo no es prioritariamente la parte de clientes con un indicador de riesgo. Ojo, normalmente cuando otorgamos una cartera a los ejecutivos de cobro, lo más común es venir y agarrar el top 10, agarrar mi monto más alto porque es el que más me afecta. Muchas veces este indicador de riesgo no tiende a ser como que la manera más adecuada dependiendo de la cartera, lo cual no menciono que ese monto más alto no es el que se tenga que cobrar, sino más bien el tema de prioridades que yo debo de dar a las secciones que voy a formular dentro de mi cartera, sino más bien formular una estrategia para cada extracto de cartera. Yo puedo seccionar mi cartera por montos, por zonas, por indicadores de riesgos, por situaciones históricas en el otorgamiento de las cuentas, por estacionalidades o cosechas, o lo puedo hacer por saldos, ¿verdad? Esto que me permita el no descuido a nivel general, ya que siempre un ejecutivo de cobro mira lo que siempre ve y deja lo que siempre no ve. Y normalmente en este tema de lo que el ejecutivo de cobro no le gusta ver siempre, en algunas ocasiones son los saldos pequeños. En otras ocasiones son algún tipo de producto especial. Ahora, muchas de las carteras, aunque ha disminuido, todavía manejan cartera COVID. Entonces, hay extractos dentro de la cartera COVID que a los ejecutivos no les gusta ver precisamente por cómo fue el otorgamiento de estos créditos, ¿verdad? Dentro de esta parte de estrategia de asignación, es importante saber qué recursos tengo para saber cómo la voy a seccionar. Porque hemos visto que hay instituciones que tienen muchísimos recursos para poder generar la labor de cobranza. Tienen vehículo, tienen viáticos, tienen motoristas, motociclistas, tienen una bitácora de gestiones, tienen equipo tecnológico, tienen recursos de herramientas automáticas, tienen marcadores predictivos. Hay empresas que son muy completas en los recursos que tienen. Entonces, la manera en cómo seccionar los clientes no puede ser igual a otras empresas que ya hemos otorgado capacitaciones a empresas que no tienen ni una bitácora para poder llevar la gestión de cobro y lo hacen a mano, a pie, dentro de los expedientes, por ejemplo. Entonces, el tipo de estrategia de asignación no va a funcionar igual en una empresa que está completamente tecnificada, ¿verdad? Que tiene mucho recurso tecnológico, a una empresa que está un poquito menos robusta en la parte tecnológica. Entonces, sí es importante poder determinar los recursos con los que yo cuento como institución para saber cómo seccionar mi cartera, ¿verdad? Vamos a ver también las debilidades que existen en la gestión de cobro. Ojo, no me refiero directamente a cómo se otorgó el crédito. Ya la parte de originación ya la dejamos.
Aquí me refiero a la parte personal. El gestor de cobro muchas veces que se siente con mucha experiencia, siente que se come el mundo y cualquier cliente que le pongan enfrente cree poderlo gestionar y poderlo hacer que pague. Pero esto precisamente, ese sobrevaloramiento que tenemos dentro de la gestión que yo realizo, muchas veces me lleva a tener muchas debilidades, porque este tipo de gestor menciona que el cliente que no le sacó pago, nadie más le va a sacar pago. Y así empezamos a deteriorar, no solo a arruinar una posibilidad de pago, sino a deteriorar la cartera, porque normalmente tenemos dentro de nuestra gestión diferentes tipos de script que nos llevan a que el cliente, después de la gestión que yo realicé y no me pagó, no le pague a nadie más. Y ahí es donde vemos en algunas cosechas que las personas que nos han antecedido, normalmente por lo que han otorgado, han arruinado la cartera. Entonces, dentro de esta parte de estrategia de asignación, también tomamos en cuenta qué debilidades tiene el gestor de cobro o mi equipo de gestores de cobro que yo tengo para poder otorgar una mejor sensación en la parte de indicadores de cobro. Cuando yo, gestor de cobro, estoy recibiendo una capacitación para mí y no para la institución, debo de tomar en cuenta este punto, saber cuáles son mis debilidades. Hay personas que me han dicho, yo cobro muy bien, yo tengo un script muy fluido, muy convincente, pero tengo la debilidad con las personas adultas, mayores. A las personas adultas mayores me cuesta cobrarlas. Entonces, hay puntos específicos que son cualitativos dentro de mi gestión de cobro que no están en el tema de tabulación de estrategia de asignación, por ejemplo, que debo de tomar en cuenta en saber cómo seccionar mi cartera. Estos muchas veces se dan a nivel personal, pero el líder de un equipo de cobro debe de saber cuáles son las debilidades y habilidades de los gestores que tiene. Entonces, esta parte es muy fundamental dentro de lo que nosotros vamos a otorgar en la estrategia de asignación. Es muy importante saber realmente cuál es mi debilidad o la debilidad de mi contexto de cobro. Con esto vemos los 10 puntos de debilidades más grandes que existe en un gestor de cobro a nivel general. Estos que los vemos en el seminario, normalmente cuando se empiezan a enlistar o ustedes empiezan a escribir, tienen no menos del 70% de los 10 puntos que ahí se mencionan. Más sin embargo, estos 10 puntos se han sacado recopilando en todas las capacitaciones que hemos dado, cuáles son las que más inciden, porque el gestor de cobro tiene un patrón y este patrón de cobranza lleva a tener muchas veces las mismas debilidades. Y ojo, cuando yo he otorgado capacitaciones en la parte de venta que realizan una labor de cobranza, se ve una diferencia completa dentro del grupo de ventas, porque el grupo de ventas normalmente es intenso, pero intenso a la alegría muchas veces. Existe un tema completamente drástico y contrastante con el equipo de cobro. Uno entra a un piso de venta y se oye mucha bulla, se escuchan muchas risas, en algunos casos gritos, silbidos en otros, dependiendo de las campañas que tengan. Y usted viene, ingresa a un piso de cobro y es contrastante. Antes, muchos mencionan la vieja escuela y de la vieja escuela no ha quedado nada porque muchos de los que cobramos supuestamente en la vieja escuela no ponemos en práctica las cosas que en ese momento vimos. La vieja escuela es referente a un resultado, a cómo obteníamos ese resultado, no necesariamente a maltratar a un cliente. Pero hoy en día uno ingresa a un piso de cobro y en la mayoría de pisos de cobro existe silencio, existen caras largas, existe un tema de búsqueda, porque ese 50% de la localización del cliente para muchas instituciones llega a ser hasta un 70%, porque casi no encuentran a los deudores. Para esto sí es importante la estrategia de asignación,
porque si usted no tiene una estrategia de asignación, va a empezar a ver, sin saberlo, con toda la intención del mundo, su gestor va a empezar a ver primero a todos los ilocalizados, teniendo en cuenta que con una estrategia de asignación puede tocar más rápido una cuenta localizada. Entonces, el punto final de todo esto sería exactamente tener un diseño generalizado que usted lo lleve de manera específica a su cartera y ver cómo podemos implementarla de acuerdo a los indicadores o al tipo de cartera que usted tiene en la parte de cobranza. En el tema 3 vamos a tocar el tema regulatorio. Uno de los temas principales y delicados para todos aquellos que cobramos, independientemente de la cartera o el nivel de cartera que nosotros podamos tener, es el tema regulatorio, porque es necesario saber qué nos regula, qué puntos existen dentro de esta regulación para no salirnos de un marco de ley. No vemos temas específicos de la vía judicial, mas sin embargo vemos un contexto legal, porque las capacitaciones todavía están dadas para la parte administrativa o extrajudicial dentro de la labor de cobranza. Entonces, sí es importante saber qué cosas tenemos nosotros que medirnos cuando realizamos una labor de cobranza. Para esto es importante saber a quiénes únicamente debemos de cobrarle. Hoy en día todos queremos dejarles mensaje hasta con las mascotas de los clientes que tienen para que estos les puedan dar el mensaje de cobro al final del día, ¿verdad? Pero es importante saber que no necesariamente podemos dejar mensajes de cobro y dependiendo el matiz de los mensajes con cualquier persona. Pero un mensaje adecuado a un tercero es un aliado estupendo en la labor de cobranza, ¿sí? Dentro de esto vamos a ver prácticas que muchas personas todavía, aunque no son de la vieja escuela, generan en la labor de cobranza, teniendo un tema fuera de los márgenes de la ley, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros generamos una labor de cobranza fuera de los parámetros de ley, saber cuáles son las consecuencias, así como la Defensoría nos obliga a que nosotros les digamos a los deudores cuáles son las consecuencias de no pago, así de igual manera la Defensoría tiene para nosotros consecuencias a todos los que cobramos cuando no realizamos una labor de cobro adecuada. Para esto hay multas. Ahora ya existe dentro de las competencias de la Defensoría del Consumidor el hecho de poder atribuir multas financieras, multas de dinero a las instituciones para poder regular el tema de cobranza abusiva. Y vemos dentro de esto cuáles son los criterios que se ocupan para poder determinar la multa. Es un poco gracioso que cuando en el seminario leemos los criterios, vemos que no existe algo que la Defensoría no tome en cuenta. O sea que cuando un cobro abusivo, dependiendo la magnitud, se otorga como consecuencia a la institución, muchas veces es infalible el tema de la multa que se vaya a poner, porque abarca todos los aspectos que alguien puede tener en una gestión de cobranza. La gestión de cobro, dentro de esto, vemos a nivel general que el cobro debe de realizarse como un cobro moderno. Aquí vamos a ver dentro de esta labor de cobranza directamente a qué nos referimos con el cobro moderno. ¿Sí? El concepto de la cobranza en sí y a dónde inicia el problema de la cobranza. ¿Cómo debemos de prepararnos para la cobranza que nosotros vayamos a realizar? Y entender cuáles son las razones por las que un deudor no paga. Entender las razones por las que los deudores pagan. Muchos mencionan, cuando yo pregunto en el seminario, las razones por las que alguien no paga o sí puede pagar. Y empiezan el listado y me dicen muchos, algunos porque no tienen moral de pago, que es lo más normal que me dicen. Otros
porque realmente los clientes tienen una situación fortuita, otros por temas de salud. Miren, existen muchas razones específicas dependiendo los clientes o los créditos del por qué no pagan, pero la generalizada es bien simple. Un deudor no paga porque no tiene nada que perder. O démosle contrapropuesta a esto. Un deudor paga porque tiene algo que ganar. Existe dentro de todo el seminario un tema específico que yo les menciono mucho que se llama el juego del deudor, que muchos lo adoptan y no necesariamente de forma malintencionada. Es un tema de inercia que existe dentro de la habilidad del deudor, que nosotros como cobradores caemos y nos metemos al punto de que el deudor empieza a ser cobrador y nosotros como cobradores empezamos a ser subalternos de los deudores. Entonces, esta parte de la cobranza específica, cuando ya la vemos en el seminario, es muy interesante porque muchos clientes son los que, muchos deudores, perdón, son los que deciden cómo pagar. Y nosotros de cobradores muchas veces estamos más necesitados que el deudor pague que el mismo deudor de pagar. Entonces, sí es necesario que veamos dentro de la parte de cobranza cómo debe de comportarse un deudor precisamente en el acto de la gestión de cobro. Entonces, entender en el contexto de las leyes de la cobranza de nuestro tiempo que ahora la cobranza ya es un tema de negociación. Vemos también el tema de manejo de objeciones, cómo se tiene que hacer, cómo puedo llevar un tema de empatía en el manejo de objeciones, cómo debo de modular mi gestión de cobro cuando un cliente es agresivo, teniendo siempre un buen manejo de objeciones. Esta parte es muy importante porque cuando yo tengo conocimiento de los clientes, tengo conocimiento del tema, conozco cuáles son las herramientas, tengo el cliente adecuado, pero mi manejo de objeción con el cliente no es el adecuado, yo normalmente llevo al fracaso el resultado de esa gestión de cobro. Entonces, dentro de todo lo que vemos en el tema regulatorio y de la cobranza en sí, este es un pivote completamente importante. Vemos también los errores más comunes que se cometen en el manejo de objeciones, ¿verdad? Que es como un contexto de lo que les acabo de decir. El script, manejamos un taller de script porque muchas veces dentro del script la mayoría de cobradores pretendemos tener como que la fórmula adecuada y más bien el script es nuestro GPS en la labor de cobranza, ¿verdad? El proceso y el rol que el gestor debe de llevar en la gestión de cobro. Como su nombre lo indica, un gestor de cobro es un profesional encargado de gestionar las cuentas pendientes de pago. Este punto es muy importante porque muchos gestores de cobro hoy en día les gusta llamarse licenciados y no nos damos cuenta que la mayoría de deudores hoy en día son más licenciados que nosotros y que ellos tienen mucho más manejo de objeciones y mucho más léxico jurídico que muchos de los que cobramos. Pero el hecho de yo ponerme licenciado cuando cobro, pienso que muchas veces me da derecho de poder maltratar al cliente o de poder intimidar al cliente. Ahora el tema de presión es un tema de negociación, pero ¿qué me va a otorgar la presión en la negociación? Mi carácter. Cuando yo manejo las situaciones, si yo me llamo profesional de cobro, debo de saber manejar las situaciones que tengo en la labor de cobranza. Por eso sí es importante revisar exactamente lo que hace un gestor desde su preparación a la gestión de cobro, sea telefónica o sea externa, sea de calle, hasta la finalización con mi resultado que debe de ser el pago. Dentro de esto vemos los diferentes tipos de cobros que existen, el preventivo, los por intermediario, que son los que se externalizan,
dentro de esto la labor administrativa y extrajudicial, que es lo que les menciono, de una manera bien general el cobro judicial y vemos el prejudicial. Todos estos separados por los niveles de cobro que existen dentro de las políticas de instituciones. Las palabras no adecuadas que existen en la labor de cobranza, y con palabras no adecuadas no me estoy refiriendo a palabras insultantes necesariamente, malas expresiones o malas palabras, sino a palabras que ocupo dentro de mi script de cobro que me llevan a darle poder al cliente para no pagar. Estas son palabras negras en la labor de cobranza. Cuando yo tengo el sartén por el mango, el sartén por el mango me está viendo a mí, pero dentro de las palabras negras, yo lo que hago es voltear el sartén y el mango está opuesto a mí. Eso significa, por consecuencia, de que el deudor tiene el sartén por el mango. Esto ocasiona las palabras negras en la labor de cobranza. El tema de empatía es muy importante porque si yo no manejo una empatía dentro de mi manejo de objeciones, por mucho conocimiento que yo tenga, ese cliente no me va a escuchar. Todos nos hemos topado con clientes que yo les llamo o yo los visito, que conozco el caso, que tengo conocimiento de mis herramientas, que tengo buena fluidez verbal, pero conmigo el cliente no quiere. Y llega un compañero mío que es nuevo, que no puedo decir que es tartamudo, pero es un poco pasivo en la gestión de cobro, y con él el cliente sí quiso pagar. Muchas veces no son temas directamente de mi gestión de cobro como tal, sino de la parte cualitativa, no cuantitativa, que es empatizar con el cliente. Y si mi gestión de cobro la agresividad dentro de mi gestión de cobro no toma en cuenta el tema de empatía, muchas veces voy a fracasar en mi gestión de cobro y otro va a triunfar que no necesariamente tiene la experiencia que yo como gestor de cobro puedo decir que tengo. Entonces, aquí hay una tela bien delgada porque muchos empatizar lo pueden confundir completamente con darle la razón a todo lo que dice el deudor o con empezar a ser muy permisivo dentro de lo que voy a generar. Vamos a ver también cómo debe de ser mi actitud, porque la empatía muchas veces depende en cómo yo me preparé para la gestión de cobro. Y aquí es donde hablamos muchas veces de las funciones que debe desempeñar dentro del job description de una institución el cobrador directamente o el gestor de cobro. Entonces, aquí es muy importante la información. La información genera poder, el conocimiento genera poder. Eso me da una actitud frente a la gestión de cobro. Pero si yo pretendo cobrar a un cliente solo sabiendo el saldo, porque me atribuyo muchas habilidades dentro de la gestión, difícilmente lo voy a poder llevar todos al éxito, ¿verdad? Vamos a ver dentro del cuarto y último tema que tendremos, la negociación como tal. ¿Quiénes son los que realmente están autorizados en poder negociar un acuerdo, una cancelación, un refinanciamiento, las diferentes opciones que tenemos dentro de la labor de cobranza? Esto hoy en día es la mayor presión que existe dentro de los créditos en mora, la negociación. La vieja escuela que antes era en el tema de resultados se ha cambiado a la nueva escuela, la cobranza moderna, que se llama negociación. ¿Sí? Con todo lo anterior, vemos que la gestión de cobro sin negociación hoy no existe. Si usted pretende amedrentar a un deudor, amenazar, lo que usted va a tener muy seguramente, aunque crea que está cobrando en un lugar que la gente todavía es muy pasiva, va a tener una denuncia. Entienda que hoy en día la mayoría son abogados, ¿verdad? Los deudores, la mayoría son abogados y conocen más de los que estamos cobrando, ¿sí? Entonces, vamos a tener también
¿Qué sería una gestión de cobro sin este concepto que les menciono? El tema de la negociación. ¿Qué tipos de gestiones de cobro existen? ¿Y cuál debe de ser mi resultado final dentro de la gestión de cobro, que es el acuerdo de pago? ¿Qué lo compone? ¿Cómo debo de llegar a él realmente? ¿Sí? El criterio. ¿Qué es lo que mi experiencia o mi conocimiento me debe de dar para poder llegar a la resolución del acuerdo de pago que yo voy a tener? Hay un tema muy importante antes de llegar a esto que les estoy poniendo en pantalla, y es que yo debo de tener como fin último dentro de la gestión de cobro el pago. Muchas personas tienen como fin último el confrontamiento con el cliente o el ganar un ego, el ganar una posición, el ganar un pleito, y dejan de lado que el resultado final de ganar un pleito es el pago, y empiezan a ver a que el deudor ya no les pudo decir nada del manejo de objeciones que ustedes tenían, pero no paga. Ojo, que el mejor gestor no solo es el que habla bonito, no es el que grita más, es el que consigue el pago. Este es el punto central dentro de este último tema, el pago, porque todos conocemos a gente que se luce gestionando y alza la voz gestionando, ya sea por teléfono o ya sea presencial, y mantiene un rol activo, dominante dentro de la gestión de cobro, pero no le pagan. Y muchos de las personas nuevas que vienen a nuestras instituciones que nos dedicamos a cobrar, se pegan más con la gente más gritona, con los más bravos, con los más problemáticos. Y no necesariamente estos son los que traen mayores resultados. Y en esto hay que entender que el cobro ya cambió. Ahora es la negociación. Ahí nos enfocamos mucho. Dentro de esto, o para poder tener un tema complementario, existe el lenguaje no corporal, que es el que muchas veces nos da el mayor porcentaje de probabilidad de éxito, porque el cliente lo analiza más a usted, no solo por lo que le dice. Eso definitivamente es contundente, pero usted puede decirle cosas muy adecuadas, y si su presentación no es la adecuada, hay clientes que no lo van a tomar en cuenta. Aquí estoy generalizando, porque puede ser que usted saque un pago, aunque no tenga buena presentación, pero van a haber muchos clientes que no va a tener el mismo resultado en la manera como usted habla, cómo tonifica su voz, en la manera como usted llega, cuáles son los gestos que hace. Ahora que tenemos muchos jóvenes cobrando, tienden a tener un lenguaje no corporal no adecuado en sus manos, ¿sí? Cómo hacen ademanes cada vez que hablan o cómo se expresan en el tono de su vocabulario. Entonces, este lenguaje no corporal es muy adecuado y no solo sirve en cómo el deudor me ve a mí, sino cómo yo debo de analizar al deudor, porque esto es predominante dentro de la gestión de cobro y la mayoría no lo ve. Y muchas veces es lo que me da la pauta en saber en qué momento silenciarme en la gestión de cobro y en qué momento volver a arrancar y con qué tono. ¿Sí? Pues a nivel general es lo que se trata el seminario que nosotros queremos presentarles a ustedes. Realmente es muy importante poder tener mucho detalle de varios puntos generales que yo les he dado, ¿verdad? Por eso sí esperamos que de alguna manera nos puedan acompañar a los próximos que nosotros vayamos a tener. Nos gustaría tener en este momento, saber dentro del chat, a todos ustedes como asistentes, saber de qué empresa nos están escuchando, a dónde trabajan. Si al caso algunos de ustedes están inscritos como instituciones o a nivel personal, saber a dónde es que ustedes realizan la gestión de cobro, ¿sí? Y poder tener dentro del calendario que nosotros vayamos a otorgarle,
pues el planteamiento de ustedes para saber en qué momento tienen disponibilidad de podernos ver dentro de uno de nuestros seminarios, ¿verdad? Les queda por cualquier cosa mi contacto y nos encontramos a sus órdenes. No sé, Mauricio, si tendremos consultas o comentarios al respecto. Dejo de compartir. Bueno, te agradecemos, Giovanni, de antemano por esta ponencia. Comentarles que nosotros dentro del calendario que tenemos en este mes tenemos la inteligencia artificial, que también es la modernidad del cobro, que ya se van a ir implementando nuevos sistemas. Ese está para desarrollarse en este mes. Si usted está interesado, puede todavía inscribirse. También si usted tiene un grupo o dirige un grupo de su equipo de cobranza, también puede contactarnos. En el chat puse todos nuestros contactos o las maneras por las cuales usted puede localizarnos para hacer también su cotización, si es un grupo, sino también les vamos a estar compartiendo el calendario del próximo mes, donde esperamos poder tener una oportunidad para que todos ustedes participen de manera abierta en un curso de cobranzas. Comentarle que ya en Giovanni ya está un poquito saturado o tiene un poquito de algunas capacitaciones ya para grupos cerrados. Sin embargo, vamos a poner uno abierto el próximo mes para que cada uno de ustedes pueda participar. Importante mencionar que si usted es parte de alguna cooperativa o financiera, nosotros podemos apoyarles para que puedan participar no solo uno, sino que varias personas de su equipo y así mejorar en esta área, no solo en esta área de cobranza, sino que también en otras como recursos humanos, créditos, análisis de crédito, el fortalecimiento. También tenemos en este momento algunas consultorías sobre plan estratégico para que así puedan desarrollar sus planes no solo de un año, sino que ya planificar 3 años y contamos con especialistas consultores que pueden desarrollarlo en el tema. No sé si hay alguien que desee hacer alguna pregunta antes de irnos. Buenos, de ser así, solo queda agradecerle nuevamente a Giovanni por la ponencia y como les dije, nosotros quedamos a sus órdenes. Pueden llamarnos y contactarnos a través de los números telefónicos que les compartí por el chat. Ha sido un gusto para nosotros que nos acompañen esta noche y esperamos verle en una próxima oportunidad. Buenas noches para todos, feliz descanso. Buenas noches a todos.